Sí. Martes 11 de junio, si llegamos, que yo creo que sí, Ujú. y si tuviéramos el parcial el 11 de junio, el recuperatorio sería el 18. Si llegamos, si no llegamos para el 11, lo pasamos para el 18 al parcial, Ujú. y el recuperatorio va a ser después, va a ser el 2 de julio, porque la próxima semana tenemos la semana virtual, Ah, bueno. entonces se complica ahí. Y, profe, ¿qué temas entraría entonces en este primer parcial? Va a entrar lo Sí, que vimos de hemicordados, sí. cordados, urocordados, cefalocordados, los Ujú. vertebrados con las características que vimos, categorías evolutivas, tegumento y taxonomía de condrictios y osteictios. Y Hoy taxonomía. terminamos con categorías evolutivas y arrancamos con tegumento, así que la idea de hoy es hacer así como una clase que no es presencial virtual, o sea, va a ser una clase así como explicativa para adelantar un poco, porque el martes pasado que yo no fui, nos quedaría como un martes menos, si no. Entonces le metemos un cachito. Ahí viene Solange. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Entonces, en principio el parcial va a ser el 11. Si veo que Bueno, estoy complicada, como estamos medio justos, no hay problema, lo paso para el 18, pero por las dudas, ténganlo al 11 como referencia, así estudiamos para el 11. Después, si lo paso para más adelante, ¿cómo estás, Solange? No Hola, pasa nada. hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escucho. Discúlpame, ¿11 de qué? El 11 de junio, el parcial de comparada, Ok, en principio. ok. Si llego a cambiar, va a ser para después, nunca va a ser para antes, o sea, tranqui. Bueno, gente linda, arrancamos, ¿les parece? Esto sería hasta tegumento y Y taxonomía de peces. taxonomía de taxonomía. condrictios y osteictios. Sí. La idea de dar taxonomía de condrictios y osteictios va a ser para la próxima clase virtual que va a ser el 28 de mayo. Ahí veríamos taxonomía. Okay. Y nos queda una semana más para repasar, para dudas, etcétera. Bueno, arranquemos. Nos faltaban ver, voy a empezar a compartir cosas, a ver si se ve. Habíamos llegado hasta la Permítanme. quinta categoría. Sí, exactamente. ¿Se ve lo Sí, que estoy compartiendo? sí, tipos de cráneos. Sí, sí. Sí, esperen que lo voy a adelantar. Nos falta sexta y séptima, o sea, re poquita, poquito. La quinta tenía que ver con los... no, esperen, porque no quería compartir esta. La quinta tenía que ver con los anfibios. Esta, ahora sí. Y, digamos, la conquista del ambiente terrestre, pero todavía no pasa, no nos independizamos del todo del ambiente acuático. ¿Se acuerdan? Sí, Hay em, algunos procesos que todavía necesitan del agua, en el caso de los anfibios en la quinta categoría. Cuando pasamos a la sexta categoría, ahora sí hay una independencia definitiva del ambiente acuático. Ya la conquista del ambiente terrestre estaba, pero faltaba la independencia del ambiente acuático y acá se da. Y esto tiene que ver con distintas estructuras que aparecen y que posibilitan la independencia del ambiente acuático. En primer lugar, nosotros vimos que hasta los anfibios,
la fecundación generalmente es externa, por lo tanto, las gametas deben ser liberadas en un ambiente acuático que evite que se resequen y que se mueran. Y la fecundación, lo mismo, necesita de un ambiente acuático. En el caso de los animales que van a pertenecer a esta sexta categoría, vemos que aparece un órgano copulador en los machos y eso va a permitir que se produzca la fecundación interna. Por lo tanto, no estaría necesitando del agua en el encuentro de las gametas, porque va a ocurrir adentro del cuerpo de la hembra. Puede ser que una vez que se produce la fecundación, la hembra, si va a depositar sus huevos, deposite los huevos y el desarrollo del embrión sea todo fuera del cuerpo de la hembra. O sea, solamente la fecundación va a ser dentro del cuerpo de la hembra, pero todo el desarrollo va a ser fuera. Pero también existe la posibilidad de que no, de que el desarrollo también ocurra dentro del cuerpo de la hembra. ¿Y qué va a ocurrir? Aparece un huevo, acá se llama huevo cleidoico y amniota. Por eso, a partir de la sexta categoría, hablamos de animales amniotas. ¿Y esto qué quiere decir? Hasta ahora vimos que los huevos que se depositaban en el agua justamente necesitaban de este ambiente acuático que evitaba que se deshidrataran y que se murieran los embriones. Con la aparición de este huevo, vemos que el embrión fabrica un líquido, que es el líquido amniota o amniótico, que lo va a bañar, lo va a proteger y lo va a mantener hidratado. Por lo tanto, no necesita del ambiente acuático. Tiene como su propio líquido, su propia cobertura, que justamente lo que evita es que se muera deshidratado o desecado. Y además aparece una cáscara que cubre y contiene al embrión y al líquido. Y esta cáscara va a permitir también el intercambio de gases porque presenta poros. Entonces, a esto lo vamos a llamar huevo cleidoico. Y a los animales que presentan este tipo de huevo, en donde los embriones están bañados por un líquido amniótico, los llamamos amniotas. ¿Quiénes son los amniotas? Aves, mamíferos y reptiles. Perdón, Paula, ¿son sinónimos o no huevo amniota y huevo cleidoico? Sí, se lo podría considerar como sinónimo. Sí, a ver, es más lindo decir huevo cleidoico que amniota. Podríamos decir que huevo cleidoico con líquido amniótico. Los animales son amniotas, pero sí, Pero, podríamos profe, decir. entonces el huevo es lo que sería cleidóico y amniota, o sea que tiene Sí, cáscara y que tiene el líquido amniota. Eso que exacto, sería. Ah, listo. exactamente, exactamente. ¿Se acuerdan que en la quinta categoría tenemos a los anfibios con una piel desnuda que está recubierta de mucus y que necesita de un ambiente húmedo porque si no fácilmente se resecaría esa piel? En este caso de la sexta categoría, eso se soluciona porque la piel no va a estar más húmeda, desnuda. Va a presentar escamas o escudos córneos, placas córneas. Entonces la piel va a estar totalmente cubierta por estos derivados tegumentarios. De manera que evitamos, ya no corren más peligro de deshidratarse. También en la quinta categoría vimos que tenían pulmones muy rudimentarios, por lo cual la principal o el principal órgano mediante el cual se hacía la respiración o el intercambio de gases era la piel, era el tegumento. Claramente acá eso no va a ocurrir porque yo no tengo más la piel húmeda y lisa y desnuda, tengo una piel cubierta por escamas y por placas córneas. ¿Qué va a ocurrir? Este, pulmones, hay pulmones totalmente desarrollados. Por lo tanto, la respiración va a ser exclusivamente pulmonar.
y también hay una caja torácica que va a permitir el movimiento respiratorio. Y esto va acompañado de que a partir de esta categoría vemos que tenemos animales con un corazón con 4 cámaras. El corazón de los anfibios tiene 3 cámaras, 2 aurículas y un gran ventrículo. Acá aparece una división entre los ventrículos, pero en la mayoría de los reptiles esta división es incompleta entre los ventrículos. Siempre es completa entre las aurículas, con excepción de los cocodrilos que sí tienen una división completa. Entonces, va a haber mezcla de sangre, pero va a ser muy poquita la mezcla de sangre que aparece o que se da. ¿Sí? A nivel fósil, van a surgir 3 líneas evolutivas a partir de esta sexta categoría. ¿Y en qué nos vamos a basar de estas líneas evolutivas? Tiene que ver con aberturas en los cráneos o falta de aberturas en los cráneos. Entonces van a surgir en principio 3 líneas evolutivas. Los anápsidos, que carecen de aberturas temporales, no presentan ninguna abertura temporal, y el grupo fósil son los cotilosaurios, y en la actualidad están representados estos anápsidos por las tortugas. Es decir, las tortugas tienen un cráneo que carecen de esta abertura temporal. Luego se dio otra línea evolutiva, que son los sinápsidos, que tienen una sola abertura temporal. Acá tenemos otros grupos, como los pelicosaurios, los terápsidos, y de este grupo van a derivar los mamíferos. Van a surgir los mamíferos que tienen la particularidad de ser endotermos, a diferencia de los reptiles. Y luego tenemos a los diápsidos, que tienen 2 aberturas temporales. Acá tenemos a los famosos dinosaurios, están los saurisquios, ornitisquios. A partir de los saurisquios, del grupo de los saurisquios, van a derivar las aves, cocodrilos, lagartos y ofidios. Cuando veamos bien los cráneos para el próximo parcial, vamos a ver bien la diferencia entre diápsidos y diápsidos derivados. Pero por ahora nos quedamos con diápsidos, 2 aberturas temporales. Aves, cocodrilos y qué más. Perdón, no escuché. Aves, cocodrilos y qué más. Diápsidos. Lagartos y ofidios, lagartos y serpientes. Excepto mamíferos y aves, que son endotermos, todo el resto, todos los reptiles siguen siendo ectotermos. Eso va a restringir digamos, su dispersión a nivel de distintos ambientes. Los vamos a encontrar en general en ambientes tropicales, en ambientes templados, húmedos, justamente porque no pueden regular su temperatura. Y nos vamos a la última categoría de la noche, que son la séptima. Y esta tiene que ver con la conquista del medio aéreo, es decir, la conquista del medio aéreo, digamos, en relación al vuelo, y esto está relacionado, todo lo que se va a nombrar acá está relacionado con el vuelo. Ya vimos que las aves derivan de un grupo de los reptiles, pero tienen muchas diferencias. En primer lugar, aparece la pluma, que es un derivado tegumentario y que es re importante. ¿Por qué? En primer lugar, porque la pluma está o permite que el ave vuele. Hay distintas plumas que también ya iremos viendo, pero básicamente cuando el ave mueve sus alas, es la pluma la que permite que avance. Es como si fuera un remo en el agua. Entonces, la pluma permite que se produzca el vuelo,
Además tenemos plumas que están insertadas en la parte de la cola, lo que le va a permitir también darle dirección al vuelo. Y también lo que va a hacer la pluma es darle la forma aerodinámica a las aves, que también está relacionada con una mejor o con un desplazamiento más eficiente. Pero no solamente la pluma va a intervenir en poder volar y volar de la mejor manera posible. Acá dice miembros anteriores transformados en alas, es decir, van a tener huesos, pero van a tener menor cantidad de huesos, algunos están más cortos, otros más alargados, también ya lo iremos viendo, así que están transformados en alas y los huesos son neumáticos. ¿Qué quiere decir? Que Huecos. presentan, exacto, son huecos. Entonces, un hueso neumático, por un lado, me beneficia, ¿por qué? Porque me aliviana el peso. Un hueso hueco pesa mucho menos que uno macizo. Y además, porque a través de estos agujeros, de estos huecos que presentan los huesos, va a correr aire, va a circular el aire. ¿Y por qué me convendría que circule el aire, por ejemplo, a través de los huesos neumáticos? Y te hace más liviano. Te hace más liviano. Cuando el ave está volando, es como cuando nosotros estamos haciendo una actividad física. ¿Qué En nos realidad, pasa? eh, hay mayor demanda. Hay mayor demanda de energía Ujú. y con esta mayor demanda de energía también hay un mayor aumento en la temperatura, Ah, sí, discúlpame. la temperatura corporal. Entonces, la posibilidad de que el aire circule a través de los huesos también tiene que ver con la posibilidad de enfriar el cuerpo y que no se sobrecaliente. Acá dice que hay gran desarrollo de los músculos pectorales. Todos nos hemos comido una pechuga de pollo, claramente. Y también cuando comemos la pechuga de pollo vemos que el esternón termina en una quilla. No es así como plano como en nosotros. Termina en forma de quilla y esto también está relacionado con el vuelo. Lo mismo que los botes en el agua, por algo terminan en quilla, porque permiten como abrir el agua y poder avanzar mejor. Bueno, esto pasa, lo mismo pasa a nivel del aire. Claro, es Y como cuando nadás que tenés que clavar las manos en un determinado ángulo. exactamente, exactamente. ¿Por qué? Porque es como que no te frena el agua, en este caso no te frena el aire, todo Claro. lo contrario. Y hay, por supuesto, una gran unidad entre lo que es las extremidades superiores o anteriores, es decir, las alas, la cintura y todo lo que es la caja torácica. Él necesita cierta estabilidad el ave en el vuelo. Y eso está dado por, hay clavículas unidas, el esternón termina en una quilla, está, digamos, todo como desarrollado que favorece al vuelo. Y obviamente las únicas representantes en la actualidad son las aves. Con esto damos por finalizado categorías evolutivas. ¿Alguien tiene alguna pregunta o alguna duda de categorías evolutivas? No, genial, pasemos a lo siguiente. Claro que sí. Bueno, vamos a arrancar con vamos a ir viendo como distintas estructuras a lo largo de esta materia porque se llama anatomía comparada y las vamos a ir comparando entre todos los grupos de vertebrados y vamos a empezar con tegumento. Entonces, a ver qué tengo acá para compartir. Espérenme. Tegumento. Bien, en principio, ¿qué es el tegumento? La No se vale cubierta, leer. la cubierta del cuerpo de un organismo. Bien, estamos hablando de una estructura que cubre el cuerpo. En este caso hablamos de los animales, ¿no? Una estructura que cubre el cuerpo y que está formada, acá dice, por varios tejidos. Ya vamos a ver cuáles tejidos forman el tegumento. Ahora bien,
¿Cuáles son las funciones del tegumento? Porque va a tener muchas funciones. Contamos en general 9, así que son unas cuantas. Se entiende perfectamente cuáles son las funciones y por qué tiene estas funciones. La principal es la protección. La principal función del tegumento tiene que ver con la protección. Ahora, ¿de qué nos protege el tegumento? De la luz, de la deshidratación. Exactamente. Nos puede proteger de la luz gracias a que, por ejemplo, presentamos pigmento en el tegumento. Y este pigmento nos protege de los rayos UV. Nos va a proteger contra la deshidratación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene algunos derivados tegumentarios que lo recubren o pueden fabricar ciertas ceras que lo impermeabilizan. También nos va a brindar protección contra el ingreso de algún agente extraño. Se convierte en la barrera primaria contra el ingreso de bacterias, virus o lo que fuere, por Ujú. supuesto, siempre y cuando el tegumento no presente ninguna lesión, porque si no, no estaría cumpliendo demasiado bien con esta función. También va a protegernos de algún impacto, de algún golpe, es decir, una protección de tipo mecánica, ¿sí? O Ujú. térmica, etcétera. Entonces, la principal función es la protección, pero no va a ser la única. También cumple funciones de sostén. ¿Por qué de sostén? ¿Qué nos sostiene a nosotros? Los huesos. Los huesos. Bien, hay huesos que son derivados tegumentarios, que son los huesos dérmicos o alostosis, que ya veremos bien Ah, en lo que viene. Bueno, algunos, no son todos, pero algunos huesos son de origen dérmico, es decir, de origen tegumentario. Por eso también el tegumento cumple funciones de sostén. También va a cumplir funciones de locomoción. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué podrá cumplir funciones de locomoción? y porque los huesos y articulaciones permiten el traslado. En el caso de los invertebrados, su tegumento es el que los traslada. Ok, pero no, esperen, escuchen. Estamos hablando de tegumento. Ah, perdón, perdón. Entonces, huesos y articulaciones, ¿qué, a qué Ah, de, perdón, flashé cualquiera, no dije nada. Sí, habías dicho que la pluma era un derivado por tegumentario. ejemplo, Ahí muy está. bien, exactamente, la pluma, que es un derivado tegumentario, le permite a las aves volar. O, por ejemplo, ciertas escamas le permite a las serpientes desplazarse, arrastrándose. Ya veremos cómo, porque están dispuestas de una manera en particular. O también, por ejemplo, la membrana alar de los murciélagos, que también les permite volar y tiene que ver con el tegumento. Además, en el tegumento tenemos receptores. ¿Receptores de qué? Receptores de estímulos que provienen del exterior. Entonces, otra de las funciones tiene que ver con la recepción de estímulos o función sensorial. Luego esos estímulos llegarán a los centros de, nerviosos, se elaborará la respuesta y veremos qué pasa, qué decide nuestro sistema nervioso qué tenemos que hacer. ¿Qué otras funciones va a cumplir sí, el tegumento? También es una fuente de energía. ¿Por qué? Porque debajo del tegumento, en una de la última capa, vamos a ver que hay tejido adiposo, es decir, se acumula lípidos en adipocitos formando este tejido adiposo y obviamente si el animal requiere energía puede recurrir a estos adipocitos, degradarlos y obtener la energía que almacenan. También van a cumplir función de excreción. ¿Por qué? Porque en algunos casos, a través del tegumento se eliminan sustancias nocivas que hay que desechar, que hay que eliminar del cuerpo, como por ejemplo amoníaco, como por ejemplo sales con nuestro sudor, urea, etc.
Otra función de la locomoción tiene que ver con la función secretora. También son glándulas que van a fabricar sustancias, productos, pero en este caso no las tenemos que desechar, en este caso nos convienen, los necesitamos. Por ejemplo, ¿qué glándulas conocen que pueden estar relacionadas con el tegumento? Eh, ¿No dijiste que había como ceras Muy que bien, la glándula impulsaban sebácea. pelos? Muy bien, muy bien. Por ejemplo, las glándulas sebáceas, que lubrican exactamente. O, por ejemplo, glándulas que le dan al animal un cierto olor, un olor característico. Este olor puede cumplir funciones de repeler o de defensa, puede Ah, cumplir... como la de los zorrinos. Exacto, exactamente. O puede cumplir funciones al revés, de atracción, atracción al sexo opuesto, territorialidad, distintas funciones, distintas glándulas que también ya las vamos a ver. Otra función del tegumento. ¿Qué hacen los anfibios a través del tegumento? Respiran, función. Respiran, muy bien. Intercambio de gases o función respiratoria también va a cumplir el tegumento. Y esperen que no me acuerdo si me olvido algo. No, sí, la última. Una más me quedó. Una más. Termorregulación. Esto, por supuesto, que va a ocurrir en los animales endotermos. ¿Y qué va a ocurrir? ¿O cómo es? Hay vasos sanguíneos en el tegumento. Entonces, si el cuerpo del animal aumentó mucho su temperatura, es necesario enfriarlo. ¿Y qué va a pasar? Hay una vasodilatación. Entonces, los vasos, los capilares que están en el tegumento se dilatan, llega mayor cantidad de sangre y con esa sangre que pasa cerquita de la superficie, vamos eliminando el calor. Pero si es lo contrario, si necesitamos mantener ese calor, es decir, no quiero perder calor, lo que va a ocurrir justamente es lo contrario, una vasoconstricción. Llega poquita sangre y entonces pierdo la menor cantidad de calor posible. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá con las funciones del tegumento? Sí. ¿Estamos bien? ¿Alguien tiene Sí, alguna duda? no. ¿Estamos bien? Sí. Bien. Composición del tegumento. Yo les digo que nos quedan 5 minutos. Cuando se corte nos volvemos a juntar, a conectar todos al mismo link, por favor. Bueno, ¿Ok? Bien. Entonces, la más externa, la que está en contacto con el exterior, va a ser la epidermis. Y la epidermis es un epitelio multiestratificado. ¿Qué querrá decir multiestratificado? Que tiene muchas capas. Que tiene muchas capas, exactamente. Tiene muchas capas. Lo que no tiene la epidermis es ni vasos sanguíneos ni terminales nerviosas. Ninguna de las dos estructuras están presentes en la epidermis. Si no, no podríamos tocar nada. Exactamente. Es de origen ectodérmico y después veremos qué alguna otra cosita tiene. Y tiene una capa germinativa. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la vida del animal se están generando nuevas células epidérmicas. No se termina nunca esta generación o regeneración de la capa externa. Toda la vida se generan nuevas células. Y según el grupo de animales, no va a ser igual la epidermis en todos. Por ejemplo, ciclóstomos, condrictios, osteícteos, larvas de anfibios. Ciclóstomos, ¿se acuerdan que son los agnatos? No tienen mandíbulas, boca circular. Condrictios, peces cartilaginosos, osteícteos, peces óseos. Y larvas de anfibios. Tienen un epitelio multiestratificado, pero
Acá dice, las células permanecen vivas. ¿Qué quiere decir? Que no tienen queratina, las células de la epidermis de este grupo. No tiene para nada queratina, por lo tanto son todas células vivas, y eso le va a permitir hacer intercambio osmótico e iónico, porque es permeable. Acá dice que presentan 5 o 6 capas de células. Todos tienen un epitelio multiestratificado de la epidermis. Ahora, el resto de los vertebrados, es decir, los tetrápodos, los anfibios adultos, aves, reptiles y mamíferos, van a tener que una o varias capas de epidermis con queratina. ¿Qué quiere decir esto? Que a estas células se las puede denominar como muertas. ¿Por qué? Porque prácticamente son todo queratina y hay mucha destrucción de distintos componentes celulares. Es prácticamente todo queratina. ¿Qué pasa en los anfibios? ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que los anfibios, a través del tegumento, qué van a hacer? Intercambio gaseoso. Muy bien. ¿Les conviene tener una capa gigantesca de células con queratina? Y Y no. no, la verdad que no. Lo menor posible sería mejor. Los gases es mucho más fácil que atraviesen una capa finita que una capa muy gorda o gruesa. Entonces, sí van a tener una capa queratinizada, pero es una sola capa, los anfibios. Tienen una sola capa de células con queratina y van a recambiar o mudar este tegumento, perdón, esta epidermis por fragmentos. Como ya sabemos, permite intercambio de gases y osmótico. Anfibios. ¿Se entiende? Ujú. ¿Sí? ¿Todo el mundo? Diga que sí, pongan manitos, algo. Sí, profe. Ok, ok, perfecto. Y luego tenemos a los amniotas. ¿Por qué le decimos amniotas? Eh, Porque tienen un huevo que tiene, que Un tiene líquido líquido que los amniótico. protege. Muy bien, exactamente. El embrión está bañado, recubierto por un líquido amniótico, exactamente. Reptiles, aves y mamíferos. En este caso, esta última capa, que se llama capa córnea, que es la que tiene un montón de queratina, es gruesa. Hay muchas capas con estas células queratinizadas. ¿Ok? Se va a cortar en cualquier momento. Voy a dejar de compartir porque ya sé que después me quedo hablando sola y me revienta. Igual hace un montón que no hago Zoom. No es de mis favoritos el Zoom, la verdad. Pero bueno. Malos recuerdos. Ay, sí, por favor, que no vuelva nunca más. Igual esto doy así porque no fui el martes pasado y si no nos atrasamos mucho, pero mi idea es en el Zoom hacer otra cosa, utilizarlo por ahí para hacer otras cosas. Que no sea así como una clase que en lugar de tener un pizarrón tengo la compu. Ujú. ¿Ok? Sí.
a ubicar en los espacios intercelulares y eso permite que se impermeabilice sí, Lourdes, la piel. Cuando decís la capa córnea, ¿solamente los amniotas lo tienen o los otros también la tienen? No, todos lo tienen. La capa córnea es la capa Ah, más externa de la epidermis. ok. Entonces, tenemos esta capa córnea gordita y además tenemos como una especie de cera que fabrican las propias células de la epidermis que se almacena o que se distribuye entre las células y que va a lubricar el tegumento, lo va a impermeabilizar. Y a ver, espera. Sofía. Hay una característica que no van a cambiarse o renovarse de la misma manera en todos los grupos. ¿Cómo renovamos nosotros nuestra piel? Como por desgaste. Bien, ¿es en algún momento o es habitualmente o es continuo? Continuo. Muy bien, es No, pero continuo. salvo que te quemes, que ahí se te salen Ok, pedazos enteros. claro, si no, si no nos quemamos y estamos así como normalitos, continuamente ni nos damos cuenta, pero continuamente estamos recambiando nuestras células y estamos descartando células muertas. Mamíferos y aves lo hacen en forma continua. En el caso de los reptiles, lo van a hacer en forma periódica, pero no lo van a hacer todos los reptiles de la misma manera. Las tortugas y los cocodrilos lo van a hacer por abrasión, es decir, es como una especie de raspar, o se raspan y así se pueden reemplazar por porciones o por fragmentos esta capa, esta última capa o la epidermis. En el caso de los lagartos también es por fragmentos y en el caso de las serpientes, acá dice como un dedo de guante. ¿Cómo sería un dedo de guante? Que hacen esa muda completa que sale. Exactamente, como cuando nos sacamos los guantes que queda como dado vuelta. Ujú. Bueno, algo parecido le va a pasar a las serpientes. ¿Ok? Entonces, epidermis no es igual en todos los casos, en todos los grupos, y tampoco se renueva de la misma manera. Dermis es la capa que está por debajo de la epidermis. A diferencia de la epidermis, es de origen mesodérmico y a diferencia de la epidermis, sí tiene vasos sanguíneos y sí tiene terminales nerviosas. Y está re buenísimo porque gracias a los vasos sanguíneos de la dermis se nutren las células de la epidermis, porque si no, ¿de dónde van a obtener sus nutrientes? ¿Qué más va a tener la dermis? Va a tener mucho colágeno y fibras elásticas. ¿Y eso qué le va a dar? Le va a dar o le va a conferir una resistencia y una protección. Todo esto hablando de la dermis. Por ejemplo, en los mamíferos, en la dermis también hay presencia de músculos y está muy desarrollada. En cambio, en los ciclóstomos es una capa muy delgadita. Y por último tenemos la hipodermis, que digamos, no se la considera como parte del tegumento propiamente dicho, sino que es una capa que va a conectar el tegumento con los músculos. También es de origen mesodérmico y lo que más va a tener es adipocitos, es tejido adiposo. Entonces, esta hipodermis también le confiere bastante movilidad a el tegumento, pero tiene que ver con la reserva de energía y también con
digamos, cumplir funciones de aislante, ¿sí? Como por ejemplo el típico de los pingüinos o de los osos polares, etc. ¿Quiénes no tienen directamente hipodermis? Ciclóstomos, contrictios y osteictios. Directamente está ausente, no es que está finita, no hay. ¿Bien? Hasta acá vamos bien. ¿Sí o no? Sí, Sí. Bien. Color. Nosotros dijimos que el tegumento, entre sus muchas funciones, nos protege de los rayos UV y esto está relacionado con del tegumento. Ahora, ¿cómo tiene esta coloración? ¿Qué le da la coloración al tegumento? En algunos casos, por ejemplo en los mamíferos, en la epidermis vamos a tener células con pigmentos denominados genéricamente melanocitos, pero también puede haber pigmento como disperso en la epidermis sin necesidad de que esté dentro de una célula. El resto de los pigmentos no va a estar en la epidermis, van a estar en la dermis y van a estar en unas células en particular que tienen como una forma un poco como de estrella, como una forma estrellada, que se llaman genéricamente cromatóforos. ¿Alguna imagen? Sí, de un cromatóforo. Bueno, acá vemos los mismos cromatóforos en la imagen A, en la imagen B y en la imagen C. Lo que va a ocurrir es que los cromatóforos tienen la capacidad de concentrar o de dispersar el pigmento. No así los melanocitos que están en la epidermis. ¿Qué quiere decir? En el esquema A vemos, por ejemplo, yo podría decir que el tegumento es clarito, ¿no? Tenemos a los pigmentos concentrados en estas regiones, que se concentran como alrededor del núcleo. Cuando los pigmentos se concentran, el tegumento tiene una coloración clara. Pero puede ser que llegue un determinado estímulo y esto provoque la dispersión de los pigmentos. Y entonces lentamente empiezan a dispersarse por toda el citoplasma de la célula y van a quedar así. Claramente este tegumento tiene una coloración mucho más oscura que este. ¿Sí o no? Y esto no sí. tiene que ver con la cantidad, sino tiene que ver con la dispersión o la concentración de los pigmentos. Sí, alguien me quería preguntar algo. ¿No? ¿No? No, pero en el grupo hay una chica que, Sofía puede ser, Sí. que era Federico. Ah, no sé, pero Ah, sí, entró, sí, pero estoy acá igual. Ah, ok. yo la dejé entrar a Sofía. Ok, ¿estamos hasta acá? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, si hablamos de que la coloración del tegumento tiene que ver con una concentración o con una dispersión, tiene que ver con una coloración o con un cambio en la coloración de tipo fisiológico. Cambio fisiológico tiene que ver con la coloración o la dispersión. Ahora, si el cambio en la coloración tiene que ver con la producción del pigmento, es decir, con la cantidad de pigmento, hablamos de un cambio morfológico. Y los cromatóforos se van a designar dependiendo del pigmento que fabriquen. Por ejemplo, melanóforos. Se los llama así porque van a fabricar y almacenar melanina. Lipóforos. Están, acá dice lipocromos. Lipo, ¿por qué será? Porque son pigmentos liposolubles que, por ejemplo, si dan el color amarillo, pueden ser llamados
xantóforos, eritróforos, si dan el color rojo, que tendrían que ver o son de la misma familia, por así decir, que los carotenos en las plantas, este grupo de los lipóforos. Guanóforos. Tiene pigmento blanco, refleja la luz y ¿qué tienen? Tienen guanina, por eso se llaman guanóforos. Y por último tenemos a los iridocitos, que dan este color iridiscente o también llamado tornasolado. ¿Qué característica tiene un color tornasolado? Depende de dónde de la luz, se ven colores distintos. Exactamente. Dependiendo del ángulo de reflexión de la luz, se ven colores distintos. ¿Y eso por qué? Porque además de los pigmentos, tienen como una especie de láminas de cristal, por eso acá se dice cristales laminares, y sobre estos cristales pega la luz y refleja. Dependiendo del ángulo de reflexión de la luz, vamos a ver de un color o vamos a ver de otro color. ¿Sí? En general, el color de un animal no está dado únicamente por la cantidad de pigmento, sino que también va a estar dado, es como una combinación entre la cantidad de pigmento y el ángulo de reflexión de la luz. Ahora, nosotros vimos que en algunos casos puede ser que el pigmento se concentre o puede ser que el pigmento se disperse. ¿Y esto con qué va a estar relacionado? ¿Por qué se concentraría o se dispersaría? Y puede ser por el ambiente o por control hormonal. Bien, bien, es decir, yo voy a reaccionar a algo, es decir, va a llegar un estímulo y ese estímulo va a hacer que o se concentren o se dispersen, ¿no? Bien, Ujú. esta concentración o esta dispersión puede estar regulado, ya sea por un control nervioso, como por ejemplo en el caso de los reptiles, que llega el estímulo va a ser captado por receptores que se encuentran en la dermis, viaja por neuronas sensitivas hasta los centros nerviosos, se elabora la respuesta, vuelve por neuronas motoras y se determinará qué ocurre, si se concentra o si se dispersa. Esto en general tiende a ser bastante rápido, pero también hay un control a nivel endocrino, como por ejemplo lo que ocurre en los anfibios. Nosotros, por ejemplo, tenemos una glándula que es la hipófisis, que ¿cuántos lóbulos tiene en nosotros? ¿Alguien sabe? 2. 2 lóbulos, lóbulo anterior, lóbulo posterior. En el caso de los anfibios, peces, reptiles, hay un tercer lóbulo que se llama lóbulo intermedio. ¿Y qué va a hacer este lóbulo intermedio? Va a fabricar una hormona que se llama estimuladora o activadora de melanóforos, MSH. ¿Y qué va a hacer esta hormona? Por supuesto, viaja por sangre y va a estimular la dispersión de los pigmentos. Cuando esta hormona se activa, se estimula la dispersión de los pigmentos. Pero así como se dispersan, también se tienen que concentrar. Va a ser otra hormona la que esté a cargo, digamos, de la concentración de los pigmentos. Específicamente va a ser la adrenalina que se va a sintetizar en la médula de la glándula suprarrenal. Igual, viaja por sangre y que va a provocar la concentración de los pigmentos. Y a nivel de los condrictios, osteictios y ciclóstomos, si no recuerdo mal, espere que lo chequeo, el control va a ser, sí, mixto, tanto nervioso como endocrino. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Por supuesto que todo esto está acá, pero la idea es que si lo escucho y lo entiendo, después cuando lo leo va a ser más fácil. Bien, ahora, ¿cuáles son? Acá dice significaciones biológicas, es decir, distintas funciones que están relacionadas con el color. En primer lugar, básicamente,
una coloración, acá habla de protectora o críptica. ¿Por qué? Porque me va a permitir a mí, por ejemplo, camuflarme. Y entonces me confundo con el ambiente, me protejo porque no me divisan, no me comen, básicamente. Zafo de mis depredadores. Pero también hay coloraciones que están relacionadas con distintos momentos en el ciclo biológico. Por ejemplo, hay coloraciones que van a cambiar cuando es el momento de la reproducción. En esos momentos cambia la coloración. O, por ejemplo, cambia la coloración de los individuos cuando tienen una corta edad, individuos jóvenes, con respecto a individuos mayores o adultos. No Con la tiene, época, con la época del año también varía. con la época del año también varía, exactamente. Con la época del año también varía. Y también va a tener que ver, sobre todo la coloración llamativa, con una función de defensa, porque por ejemplo puedo despistar a mi depredador, o también puede ser una función de atracción, puedo atraer a mi sexo, a seres vivos del sexo opuesto, o puedo paralizar a mi presa, y entonces me voy a alimentar. Entonces hay distintas significaciones biológicas, tomando en cuenta la coloración. Ahora vamos a hablar de la coloración, pero con la relación a la predación específicamente. Y vamos a ver que hay distintos tipos. La que vimos antes, críptica o de encubrimiento, tiene que ver con el contrasombreado. ¿Qué quiere decir? ¿Alguien sabe qué es el contrasombreado? Y que en una parte del cuerpo tenga un color más oscuro y en la otra más claro. Exactamente. Como, Generalmente, como los peces. exacto. En la parte dorsal o la parte superior tenemos una tonalidad más oscura y en la parte inferior o ventral tenemos una tonalidad más clara. Y esto está relacionado básicamente con confundirse con el entorno. Pero también nos podemos confundir no solamente con el contrasombreado, porque por ejemplo, si vemos, hay algunos animales que presentan manchas o presentan rayas que también les permite confundirse con el entorno. Y a esta la vamos a denominar coloración disruptiva. Por ejemplo, el yaguareté, las cebras, los ciervos, etcétera, etcétera, etcétera. Luego tenemos la coloración flash o aposemática, que acá dice son crípticos cuando están en reposo. ¿Qué quiere decir? Cuando están en reposo solamente le estamos viendo esta coloración de contrasombreado, es decir, más oscuritos en la región dorsal o superior, más claritos en la región ventral o inferior. Pero cuando el animal se pone en movimiento, ya sea que se va a escapar o que quiere atrapar una presa, se van a exponer partes del animal que tienen colores llamativos. Estos Ay, pues colores, como los sapos cuando saltan que tienen ese color horrible. exacto. No es que el color estaba, no había color y por algo en particular aparece. No, no, el color está siempre. Pero depende de cómo esté el animal, o digamos, la posición del animal o la postura del animal, este color puede estar oculto. Cuando el animal cambia de posición, se expone y entonces vemos estos colores que generalmente son colores llamativos. Y acá habla de coloraciones conductuales. La coloración advertidora. ¿De qué nos va a advertir una coloración que siempre va a tener que ver con colores llamativos, con colores brillantes? ¿Qué le estamos diciendo a nuestros depredadores? Tengo veneno, no Somos tengo gusto peligrosos. feo. Exactamente. Ojo, porque no la contás, ¿eh? Mirá que yo me muero, pero vos también. Claro, Sí. podemos ser horribles de gusto, un espanto, o podemos ser venenosos. Cualquiera de las dos razones es
suficiente para que el depredador se vaya, que elija otra presa. Pero acá se va a dar una situación que tiene que ver con especies que se mimetizan con otras especies y por supuesto está relacionado con la supervivencia y evitar que sean comidas. Y vamos a hablar de dos tipos de mimetismo. En un caso hablamos de mimetismo batesiano. ¿Por qué batesiano? Porque es un señor denominado. Sí, no. Un señor denominado Bates, apellidado Bates o Bates, estudió, lo explica muy bien. ¿Y de qué trata? Primero tenemos una especie modelo. Esta especie modelo que tiene estos colores brillantes o es venenosa o es desagradable. Es decir, no está engañando al depredador la especie modelo. Realmente tiene estas características. Y luego tenemos a la especie mimética. Esta especie mimética ni es venenosa ni es desagradable, pero presenta colores muy parecidos. Entonces, ¿qué le estamos diciendo o qué le está diciendo al depredador? Mirá que soy prácticamente igual, no me comas porque el depredador no va a decir, ay, a ver, tiene un poquito de amarillo, esta tiene un poquito de blanco. Directamente va a evitar a las dos especies, a la especie mimética y a la especie modelo. Ahora, esto va a tener éxito siempre y cuando la especie modelo sea la especie con mayor cantidad de individuos. ¿Por qué? ¿Por Y qué les porque sí. parece? Y porque si llega a agarrar a una y se la come y ve que no pasa nada, va a atacar a todas. Exactamente. Si la mayor cantidad de individuos es de la especie mimética, va a durar poco este mimetismo, porque los depredadores al tiempo se van a dar cuenta de que no son ni feas ni venenosas, van a comer a la especie mimética y van a comer a la especie modelo también. A todos van a comer. Entonces, el éxito de este mimetismo es que siempre haya más cantidad de individuos de la especie modelo. Y por último tenemos el mimetismo mulleriano, explicado por el señor Müller. ¿Qué nos va a decir o qué nos cuenta este tipo de mimetismo? Acá no hay ningún tipo de engaño al depredador. Todas las especies miméticas son o venenosas o desagradables. No lo están engañando, pero el éxito de este mimetismo no va a radicar en el engaño, sino que va a radicar en la cantidad. El depredador va a ver en distintos lugares individuos con las mismas características y entonces evita a todos. ¿Por qué? Porque sabe que son o feos o venenosos. Todos, no es que hay uno que se mimetiza pero que es rico y no tiene veneno. Todos son o feos o venenosos y su éxito depende de la cantidad. Al ser cada vez mayor cantidad y estar distribuidos por muchas partes, los depredadores directamente los evitan en cualquier parte. Que esto también sería hasta un beneficio para el depredador porque de cualquier manera, cualquiera que coma, se va a morir. Lo va a perjudicar, mejor dicho. ¿Hasta aquí estamos bien? Sí, ¿Sí? ¿Seguimos? sí. Claro que sí. Arranquemos por lo menos glándulas, si no terminamos, pero Ay, arranquemos por... perdón, ¿algún ejemplo de mimetismo mulleriano? La de cascabel y la yarará. Ok. Serpiente de cascabel y serpiente de yarará. Las dos son re venenosas. Uno creería que, ay, sí, son re distintas. Bueno, el No, tienen un patrón color no como es muy re distinto. parecido. Claro, el color no es re distinto. Y ante la duda, me escapo. Sí. Claro que sí, por supuesto. Bien, nosotros vimos que una de las funciones del tegumento está relacionada con la excreción y con la secreción, es decir, con la presencia de glándulas. Lo que vamos a ver acá tiene que ver con las glándulas secretoras, específicamente. Y estas glándulas secretoras van a tener muchas funciones
o muchas significaciones biológicas, como dice en el texto. ¿Por qué? Porque estas glándulas secretoras pueden estar relacionadas con la nutrición, por ejemplo, las glándulas mamarias, o puede estar relacionadas con la protección, como las glándulas sebáceas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a empezar a clasificar a las glándulas teniendo en cuenta distintos criterios. El primero de ellos va a ser el carácter de la secreción. Y en base a esto vamos a clasificar a las glándulas en 3 tipos. El primero tiene que ver con las glándulas mucosas. Obviamente el carácter de secreción de estas glándulas mucosas es un mucus, específicamente una mucoproteína, que va a cubrir todo el tegumento y está presente, por ejemplo, en los anfibios, como ya vimos, en los peces. Después vamos a ver bien, grupo por grupo, qué glándulas presentan. Otro tipo de glándulas, según el carácter de secreción, son las glándulas cerosas y las secreciones de tipo acuosa. Típico, glándulas sudoríparas. Pero también las glándulas venenosas tienen este tipo de secreción. Por último, glándulas grasas u oleosas, que por supuesto que van a tener un tipo de secreción oleoso, aceitoso. ¿Y cuáles son las glándulas sebáceas? Básicamente, porque acá habla de la de los párpados, pero se las considera como glándulas sebáceas modificadas. ¿Bien? Pero todavía no llegamos, falta un cachito más y llegamos. Acá. Vamos a considerar o clasificar las glándulas según su complejidad. Y según su complejidad las vamos a clasificar en uni o en pluricelulares. Por supuesto que las glándulas unicelulares están formadas por una sola célula, o también llamada célula glandular, que la mayoría, acá dice, son mucosas y están presentes en ciclóstomos, condrictios, osteícteos, larvas de anfibios. Las glándulas unicelulares. Las pluricelulares, por supuesto, como su nombre lo indica, están formadas por muchas células, y de estas glándulas pluricelulares son de origen epidérmico, es decir, forman en la epidermis, pero van a llegar profundo, profundo hasta la dermis. Quiero ver si se ve acá, un cachito. Y por ¿qué tiene la dermis que la epidermis no? El epidermis. La dermis tiene algo que la epidermis no. Ah, la vascularización y las Muy bien, terminaciones nerviosas. tal cual. Exactamente. Las glándulas están formadas por células, las células necesitan nutrirse. ¿Cómo se van a nutrir? Gracias a los vasos sanguíneos que están en la dermis. Entonces, son de origen epidérmico, pero digamos, se meten profundo, profundo hasta la dermis. Y ahí pueden nutrirse estas glándulas secretoras, las células secretoras. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a ver distintos tipos de glándulas pluricelulares. Y este es el cuadrito. El grupo de arriba se llaman glándulas pluricelulares tubulares. ¿Cuál es la característica de las glándulas tubulares? En primer lugar, toda la extensión de la glándula presenta el mismo diámetro. Y en segundo lugar, se va a producir la secreción en toda la glándula. Toda la superficie de la glándula va a cumplir la función de la secreción. Y acá las vamos a clasificar. Primero tenemos esta en el grupo A, o la imagen A, que es una glándula tubular simple. Recordemos que todas estas son pluricelulares, ¿no? Que, por ejemplo, están presentes en los pulgares de los anfibios machos, o, por ejemplo, en la del cerumen del oído.
Luego tenemos las tubulares ramificadas, que presentan dos tipos de forma, pero se les dice ramificadas a ambas. Glándulas sudoríparas tienen esta forma. Y también tenemos las glándulas tubulares compuestas. Estas tres son simples, esta cuarta es compuesta. ¿Quiénes tienen este tipo de glándulas? Las glándulas mamarias de los monotremas. Ornitorrinco, equidna, presentan este tipo de glándula mamaria. Y luego tenemos a las glándulas acinosas, que no son iguales que las tubulares. Tienen una parte que se ensancha. A esto se lo denomina acino. Y va a ser en esta parte, y solo en esta parte, que se va a producir la secreción. No se va a producir en toda la glándula como en las tubulares. Lo mismo, tenemos acinosas simples, como por ejemplo mucosas o algunas mucosas o algunas venenosas. Tenemos las acinosas ramificadas, como en el caso de las sebáceas, y las acinosas compuestas, como en el caso de las glándulas mamarias de marsupiales y placentarios. Por ejemplo, nosotros. ¿Estamos bien acá? Ujú. Bien. Y acá también las vamos a clasificar según la forma de secreción. Mejor dicho, según la vitalidad luego de que se produce la secreción. Tenemos acá, dice, las glándulas merocrinas. ¿Qué quiere decir? Este tipo de glándulas, una vez que se produce la secreción, se libera el producto, la glándula no se ve afectada en lo más mínimo. Sigue funcionando perfectamente. Solamente lo que va a liberar es el producto de secreción. Por ejemplo, las sudoríparas. Pero también tenemos otras que justamente son el polo opuesto, que las células se mueren y son expulsadas junto con la secreción. A estas las llamamos holocrinas. El típico caso o ejemplo es las sebáceas, las glándulas sebáceas. Y por último tenemos las apócrinas, que ¿qué van a hacer? Liberan el producto de secreción y junto con este producto liberan un poco de citoplasma. Pero las células no se mueren, siguen funcionando, aunque no lo liberan exclusivamente el producto de secreción, sino que lo van acompañando con parte de su citoplasma, por ejemplo, glándulas mamarias. ¿Estamos hasta acá? Ujú. ¿Estamos bien? Sí. Ok. Bien, arranquemos un poquito con la anatomía de las glándulas en los distintos grupos. Nos quedan 3 minutos, 40 segundos. 3 minutos 44. Y son las 8 menos 10. ¿Arrancamos comparando o lo podemos dejar para la próxima? ¿Cómo vienen? ¿Estamos bien? ¿Están muy cansados? ¿Cómo estamos? Hay No escuché nada, información. chicos, perdón. Y mucha información. Información. Mucha información. Sí, mucha info. Sí, sí, es mucha info. Si les parece, dejamos acá en glándulas, o sea, vimos los tipos de glándulas y ahora lo que nos faltaría ver es en cada grupo qué glándulas presentan. ¿Sí? Sí. Entonces, dejamos esto para la próxima, que va a ser presencial, pero también la próxima arrancamos con escamas, porque no nos queda mucho para ver de glándulas. Esto está bueno. No es que nos queda un montón, y entonces arrancaríamos con escamas también. ¿Les parece? Sí. Dale. Ok. Sí. Escuchen, toda la gente que está acá, que va a unirse con desarrollo, yo armé otro link a las 8:30. Sí, sí, yo lo pasé también al grupo. Perfecto, gracias Paula. Entonces, nos tomamos un break, toman un matecito, van al baño, hacen lo que tengan ganas de hacer y 8:30 nos volvemos a encontrar. Bueno, dale, Bueno, ¿Ok? profe. Dale, profe. Ok, bueno. Dale, nos Chao, vemos. Paula. Feliz día a todas mañana. igualmente Ah, para feliz todas. día. Feliz día. Bye. Nos vemos. Chao. Chao.